Estados Unidos está reconfigurando el equilibrio en Asia-Pacífico y sus efectos llegan mucho más lejos que lo que pensamos, incluso hasta México. Presentamos un cuadro inicial. China busca consolidarse como potencia económica y militar, mientras Estados Unidos intentan mantener su liderazgo global. Esta competencia se manifiesta en comercio, tecnología, rutas marítimas y alianzas estratégicas en Asia-Pacífico. El foco de la competencia va desde Taiwán hasta el Mar del Sur de China, declinando nuevas dinámicas regionales. En el Índico-Pacífico, la región se convierte en el centro de gravedad de la economía mundial. Japón, Corea del Sur, Australia, Filipinas y Vietnam ajustan sus estrategias entre presión militar china y protección norteamericana. El Indo-Pacífico se transforma en el nuevo tablero donde se juega el orden mundial. Para México, esta rivalidad abre riesgos, pero también oportunidades en escenario de cadenas de suministro global. Dependemos fuertemente del mercado estadounidense gracias a TMEC, pero China le ha convertido en nuestra segundo socio comercial. La guerra tecnológica y las tensiones geopolíticas pueden cambiar cadenas de suministro, inversión y acceso a mercados. El nearshoring emergente puede acercar la llegada de empresas que buscan salir de China y instalarse cerca de Estados Unidos. México se presenta como el destino ideal para ese nearshoring estratégico. Escenario positivo. México aprovecha el nearshoring, fortalece infraestructura y seguridad y atrapa inversiones millonarias. Escenario de riesgo. Si las tensiones escalan, las cadenas de suministro podrían interrumpirse y México dependería más de las decisiones estadounidenses. Escenario competitivo. China podría aumentar su presencia económica en América Latina para equilibrar a Washington. La región recibe flujos de inversión y comercio que reconfiguran relaciones con México. En términos prácticos, México debe diversificar mercados sin romper con Estados Unidos, impulsar infraestructura, energía y seguridad para atraer inversión del nearshoring, desarrollar tecnología propia para no quedar atrapado en Washington y Pekín, fortalecer la diplomacia para navegar entre ambas potencias sin perder autonomía. La diplomacia puede actuar como puente para oportunidades económicas, colaboración estratégica. El objetivo es de mantener autonomía nacional sin aislarse de los mercados clave. El panorama mexicano se define por la capacidad de adaptarse a un tablero en constante. La región Asia-Pacífico permanece como motor de crecimiento global y redefine alianzas. El futuro depende de la capacidad de México integrarse de forma estratégica a este nuevo orden. La cooperación tecnológica y energética puede abrir oportunidades para una economía más diversificada. El entorno estratégico exige que México fortalezca su seguridad para mantener el flujo de inversión. La relación con Estados Unidos sigue siendo crucial, pero la diversificación reduce vulnerabilidades. La ruta tecnológica compartida puede incluir cooperación en cadenas de suministro crítica. El dinamismo regional exige inversiones, capacidades logísticas y ferrocarriles modernos. La narrativa estratégica debe incluir a México como actor decisivo en la dinámica Indo-Pacífico. Recomendaciones para México: diversificar mercados, fortalecer infraestructura y seguridad y promover tecnología propia. Promover la diplomacia para navegar entre Washington y Pekín sin perder autonomía. La visión final, Asia-Pacífico, define el futuro del mundo y lo que ahí ocurre también, el futuro de México. El futuro se juega en Índico-Pacífico. Cierre un sonido envolvente acompaña la idea de un mundo interconectado y dinámico. Fin de la introducción y la transición hacia las secciones de desarrollar. En resumen, la dinámica China-EU redefine no solo Asia, sino el mapa económico mundial. México se posiciona estratégicamente capitalizar estas tendencias sin perder su identidad. La narrativa debe enfatizar cooperación, resiliencia
y innovación como pilares del desarrollo. El Plan de Acción para México propone un marco integral de políticas públicas y alianzas. El resultado esperado es una economía más diversa, segura y conectada. Concluimos recordando que Asia Pacífica define el futuro mundial y por extensión el de México.